que tenemos este circuito del cual debemos identificar varios parámetros, ¿verdad? Entonces, entre estos parámetros tenemos R3. Nuestro circuito es una asociación de tres resistencias. Estas resistencias están en paralelo. ¿Cómo yo podría garantizar que las mismas están en paralelo? Si yo dibujara esto de esta manera, donde esto de aquí abajo es un punto común, porque es tierra, todos van conectados a tierra, entonces es lo mismo que dibujarlo de esta manera. Entonces lo que voy a hacer es nombrar los terminales de cada dispositivo. Si yo me concentro aquí en el terminal A de la resistencia 1 y en el punto aquí C correspondiente a la resistencia 2, veo que no tengo ningún dispositivo en medio, por ende puedo decir que es el mismo punto. Mientras que entre C y E ocurre lo mismo. Entonces de ahí yo digo que A, C y E son iguales. O sea, es el mismo punto, el mismo punto de conexión. Aquí abajo tengo B, D y F. Entre B y D no tengo ningún dispositivo y lo mismo entre D y F. Entonces por ello yo digo que B, D y F son el mismo punto. Entonces, teniendo estas tres resistencias, dos puntos en común, sería esto y esto, cumple con lo que nosotros necesitamos para poder decir que ellas están en paralelo. Entonces, empezando con esa consigna, vamos a ir desarrollando nuestro ejercicio. Entonces, nos da como dato la resistencia total. Entonces, la resistencia total es 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Entonces voy a empezar a sustituir. Puedo aplicar lo que es el inverso multiplicativo. Entonces tendría así, 1 sobre R total, que es 4 ohmios, es igual a 1 sobre R1, que vale 10 ohmios, más 1 sobre R2, que es 20, más 1 sobre R3, que es nuestra incógnita. Entonces vamos a resolver esto. Eso es igual a 1 sobre R3. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Tenemos 1 sobre 10 que está sumando, entonces pasa restando. Y lo mismo ocurre con lo que sería mi 1 sobre 20. Entonces yo simplifico eso y efectúo. Y esto me da 1 sobre 10. Entonces 1 sobre R3 es 1 sobre 10. Entonces yo aplico nuevamente aquí el inverso. Y así tengo que R3 vale 10 ohmios. Entonces con esto, el primer ítem ya lo tenemos hecho. Vamos a avanzar con el siguiente ahora. Vamos a limpiar un poquito. Bueno, el siguiente ítem nos solicita que calculemos E. Aquí también les dejo otra manera de resolver esto que acabo de hacer, ¿verdad? Que también da 10, pero desde mi punto de vista, la que aplicamos ahora es la más sencilla. Entonces, por eso les recomendaría esa, ¿verdad? De igual manera, esto dejo expresado porque es el que utilizó el libro. Entonces, ahora vamos a empezar con el segundo ítem. Nos dice que calculemos E, pero como dato nos da I1 aquí en la resistencia 1. Si yo calculo, ¿verdad? E1, ¿esto qué va a ser igual? Va a ser igual a I1 por R1, ¿verdad? Entonces E1 va a ser igual a I1 que vale 4 por R1 que vale 10, me da 40 voltios. Entonces nosotros que habíamos dicho que todos estos dispositivos están en paralelo. Entonces, una característica de los dispositivos que se encuentran en paralelo es que tienen la misma tensión. Entonces, es decir, E1 va a ser igual a E2, que va a ser igual a E3, que es igual a mi fuente. Entonces, E por ende tiene un valor de 40 voltios. Entonces, con eso hemos calculado el ítem B. Nos pide que calculemos también IS. Entonces, para calcular IS,
Pero si nosotros ya podemos modelar esto de otra manera, podríamos modelarlo así, donde esto sería E y esto sería R total. Y R total vale 4 ohmios, nos lo da el propio ejercicio. Entonces, partiendo de la ley de Ohm, que es E por R total por IS, que es la I total, yo despejo de aquí IS y me queda E sobre RT. Como yo cuento con el valor de E y también de RT, puedo calcular IS. Entonces, esto va a ser 4 sobre 4, un voltio. Perdón, un amperio. Estamos calculando corriente. La corriente es en amperios. Entonces, ahí tenemos ya hecho este ítem. Ahora nos pide calcular I2. Entonces, para I2, lo que vamos a hacer es ver cuáles son los datos, ¿verdad? Que conocemos. Conozco E2 porque dijimos que todas las tensiones son iguales porque están en paralelo. Y también conozco el valor resistivo. Entonces, de ahí tendría I2 por R2. Entonces, E2 vale 40. I2 es lo que deseo conocer y R2 tiene un valor de 20. Entonces, de ahí I2 sería igual a 40 sobre 20. Y con eso ya tengo también el valor de esta corriente, ¿verdad? Esto sería 2 amperios. Ok, entonces nos pide también la potencia. Vamos a hacer un poquito de espacio. Entonces, para calcular la potencia, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo necesito? Conocer el valor de I2 y también el valor de mi tensión. Entonces, la potencia 2 va a ser igual. Esto es 2 y la tensión 40, entonces 80 vatios. Aquí tengo otro circuito, ¿verdad? Este circuito, bueno, en realidad nosotros podríamos hacer el análisis, que es lo que vamos a hacer el día de hoy también, pero cuando vemos este circuito podríamos directamente aplicar esta fórmula. Entonces nos saltamos el paso a calcular ya que conocemos su comportamiento. Entonces este circuito es un divisor de voltaje. Eh, Nosotros en este caso tenemos que el voltaje de salida, que es aquí, es dependiente de la resistencia de la carga que alimenta, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos aquí una corriente I, R1, R2 y B1. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer, verdad? Yo sé por ley de Ohm que la tensión es igual a la resistencia total por la corriente. Pero en este caso la resistencia total es una asociación en serie, ¿verdad? Están uno al lado del otro. Entonces B va a ser igual a, en este caso, R1 más R2 y esto lo multiplicamos por I. Entonces ahí tenemos la primera ecuación. Esto es B1 según nuestro dibujo. Ahora, si yo me fijo aquí, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo tengo? Yo tengo la salida entre este terminal y este terminal. Entonces yo quiero la tensión solamente en R2. La tensión en R2 sería em, mi tensión de salida, BR2. Entonces BR2, que es igual a B de salida, va a ser igual a R2 por I. ¿Por qué por I? Porque esto está en serie. Entonces tiene la misma corriente circulando por R1 que la que tenemos por R2. Y ahí tengo mis dos ecuaciones. Esta sería una ecuación, esta sería otra. Entonces lo que voy a hacer es mezclar esto. Si yo parto aquí de la ecuación 1 y despejo I, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener B1 sobre la resistencia total. La resistencia total es 1 más R2. Entonces esto es esto, ¿verdad? Yo acabo de despejarlo. Entonces esto voy a meter aquí, en mi ecuación 2. Entonces B de salida va a ser igual a R2 por I1, que I1 vale B1 sobre R1 más R2. Y así es como obtengo
fórmula que ya es fija, ¿verdad? Entonces, si nosotros encontramos un divisor de tensión, ya sabemos directamente que la tensión en R2 es igual a esta ecuación de aquí. Entonces, por medio de esto que acabamos de ver, podemos garantizar eso. Ahora aquí tenemos un poco diferente, ahora sigue siendo un divisor de tensión, pero en este caso tenemos una carga conectada. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a despejar también o calcular la tensión de salida en función a lo que serían mis resistencias y mi tensión de entrada, que es V1. Entonces, V1 es igual a la corriente por la resistencia total. Vamos a escribir eso. Entonces, V1 es igual a I por la resistencia total. Esta resistencia total, ¿a qué va a ser igual? Yo necesito analizar mi circuito para eso. Yo veo aquí IR1, ¿verdad? Tengo de este lado, pero aquí tengo dos resistencias en paralelo. ¿Cómo sé que el y R2 están en paralelo? Porque aquí tengo, por ejemplo, voy a llamar este terminal A y B, y esto es C y D. Entre A y C no tengo ningún dispositivo, entonces es el mismo punto. Entre B y D ocurre lo mismo, entonces R2 y RL están en paralelo. CR2 paralelo a RL. Este símbolo denota paralelo. Y a esto yo le voy a sumar, si yo asocio estos dos, voy a tener en lugar de esto una resistencia equivalente de R2 y RL. Ahora, voy a redibujar el circuito. Entonces tengo aquí, esto va a ser R1. Y aquí yo tendría la asociación, voy a llamar R total 1, que es la asociación de estos dos. Y mi fuente de tensión aquí. Entonces, en lugar de tener aquí dos ramales, ya tengo solo uno porque ya asocié R2 y RL. Entonces, a eso le sumo R1 porque estarían en serie y me queda así de R. Ahora, yo despejo de aquí la corriente, que sería V1 sobre R2 paralelo a RL más R1. Y la tensión aquí, la salida, ¿verdad? Es la tensión que yo tengo entre estos dos puntos. Si yo mido A y B, voy a tener una tensión. Si mido C y D, una tensión. Estas tensiones serían las mismas porque estos dos dispositivos están en paralelo, ¿verdad? Entonces, yo tengo B de R2 que sería igual a B de RL, que es lo mismo que B de salida. Entonces, lo que voy a hacer es calcular esa tensión. Entonces, ¿cómo calculo esa tensión? Voy a retornar a este circuito, ¿verdad? Donde yo tengo que R total es R total 1, es la asociación de R2 y RL. Si yo miro aquí la corriente aquí y aquí serían lo mismo porque están en serie, sería I. Entonces voy a calcular la tensión aquí en función a I. Entonces, ¿cómo hago eso? ¿Verdad? Voy a hacer la tensión de salida, va a ser igual a la corriente I por la asociación de estas dos resistencias, que es R2 paralelo RL. Entonces, y yo ya tengo que tiene este valor. Entonces, la tensión de salida va a ser igual a V1 sobre R2 en paralelo con RL más R1 y todo esto por R2 paralelo RL. Creo que no se ve ahí. R2 paralelo RL. Y podemos verificar que es lo mismo que obtenemos aquí. Entonces, en vez de hacer todo este cálculo que hemos hecho, al encontrar este circuito podemos aplicar directamente esta ecuación, que esto es la tensión de salida. Aquí tenemos un circuito, aquí determinar la tensión B1. La tensión B1 sería la que tenemos aquí en este resistor. Entonces, vamos a calcular, ¿verdad? Nosotros tenemos como dato la tensión aquí, pero no tenemos la corriente. Entonces lo que podemos hacer es calcular la corriente. ¿Cómo, verdad? E va a ser igual a I por R total. Entonces R total yo puedo calcular que es la suma de estos dos. En este caso están en serie, entonces lo sumo directamente. Entonces así R total tendría un valor de 80 ohms. Entonces E, que vale 64, sustituyo por I por R total, que es 80.
Entonces de ahí despejo y voy a obtener la corriente. Entonces esto sería 64 dividido 80. Y esto me daría 0,8. Entonces si yo quiero la tensión aquí, en este terminal, voy a aplicar ahí ley de Ohm y hacer B1 va a ser igual a I, pues la corriente que circula por ambas resistencias es la misma, es I, que es la que acabo de calcular. Entonces esto por 20. Entonces B1 sería igual a 0,8 por 20. Y eso me da un valor de B1 igual a 16 voltios. Aquí tenemos otra manera de hacer, ¿verdad? Que sería prácticamente esto, solamente que un poco menos desglosado. Bueno, aquí tenemos otro circuito, ¿verdad? En realidad aquí, si nos fijamos, ¿verdad? Vamos a mirar aquí, ¿qué es lo que tenemos? R2 por B1 sobre la suma de ambos. Entonces, eso es realmente lo que está aplicando aquí, ¿verdad? Em, es un divisor de tensión, solamente que está dibujado de otra manera. Si yo dibujara esto, como vimos en el caso anterior, sería así. Pero aquí, en lugar de tener una asociación, tenemos ya R total 1. Nosotros la habíamos llamado así, ¿recuerda? Habíamos dicho que tenemos aquí una asociación de R2 y RL y que la suma de estos sería R total 1. Entonces, eso es lo que estamos teniendo aquí, solamente que es un poco menos visible, ¿verdad? Porque nos está dibujando de otra manera. Bueno, entonces aquí lo que hace es aplica esa ecuación. Y la ecuación que decía que teníamos la tensión de salida en función a V1 y en la resistencia, en función a la resistencia. Entonces eso es lo que aplica. En este caso, como un circuito sencillo, a mí me gustaría hacerlo de esta forma, pero ustedes son libres de escoger, ¿verdad? Cómo hacer. Aquí lo mismo, solo que tenemos una resistencia más. Entonces, según el divisor de tensión, lo que hacemos es R1 por E sobre la resistencia total. ¿La resistencia total cuál es? La suma de las tres. Entonces tengo R1 es 2 kilo ohmios. Recuerden que si tengo 2 kilos es lo mismo que 2 por 1000, que es 2000 ohmios. Al momento de resolver esto, entonces tengamos en cuenta que la K de kilo representa esto. Y 45 voltios, entonces sobre. Como están en serie, sumamos todos. Entonces 2 kilos más 5 kilos más 8 kilos nos da esto. Simplificamos esto y así obtenemos 6 voltios. Entonces ahí lo que hicimos es medir aquí la tensión de salida. Nuevamente es un poco diferente porque nosotros aquí estábamos midiendo antes, pero aplica la misma ecuación. Si yo quisiera conocer, por ejemplo, la tensión de salida aquí, aplico también lo mismo que me decía, que es la tensión en la resistencia que quiero por E, ¿verdad? Que es de 45, sobre mi R total, ¿verdad? Entonces mi R total es 15, porque es 2 más 5 más 8, 15. Entonces simplifico esto y me da 24 voltios. Otra forma también de hacerlo es analizando el propio circuito. Entonces si yo analizo este circuito, voy a conocer. Entonces, ¿cómo conozco I? Por ley de Ohm, ¿verdad? Entonces E va a ser igual a R total por I. Entonces, I va a ser igual a la E, que tiene un valor de 45, sobre mi R total, que es la suma de los tres, que es 15.000, porque es 15 kilos. Entonces, lo mismo que 15.000, yo divido, entonces 45 con 15.000, y esto me da 0,003. Entonces, como yo ya tengo la corriente, para calcular la tensión, vamos a suponer la tensión en R1, que es B1. Va a ser igual al valor óhmico, que es 2000, porque es 2 kilos, por la corriente. Entonces B1 va a ser igual a, yo efectúo eso,
y me da un valor de 6 voltios. Entonces, este camino es lo mismo que utilizar esto, solamente que en algún momento cuando empecemos a tener un circuito más complejo, de repente nos ayuda un poco esto, pero esto siempre es válido. Ahora lo que vamos a hacer es ver otro circuito. Este sería el puente de Wheatstones. Entonces, esto que estamos viendo aquí, tenemos R1, R2, perdón, R3, R2 y RX. La tensión BI está aquí, BI. Entonces, lo que hacemos es hacer unos cambios en la resistencia, ¿verdad? Y por medio de estos cambios cambiamos la tensión. Bueno, esto normalmente se utiliza en aplicaciones de sensores. La idea es que el cambio no sea muy brusco. Entonces, para eso es que se utiliza este sistema. Entonces, es para detectar cambios de resistencia muy pequeñitos. Porque este cambio de resistencia implica un cambio de tensión. Bueno, entonces tenemos este circuito y esta es la ecuación. Si yo quiero conocer el potencial en este punto, entonces hago R2 sobre R1 más, R2 más R1 por la tensión de entrada. Si quiero conocer la tensión D, el potencial de aquí es esto. Entonces en este caso lo que yo estoy calculando es potencial, no diferencia potencial. No son lo mismo porque una diferencia potencial es cuando mido la tensión entre dos puntos. Y un potencial aquí sería en este punto, que es el C, por ejemplo, ¿verdad? Y tierra. O sea, yo obtengo este valor. Por eso nos dice aquí que la caída de tensión, si quiero conocer entre el punto C y D, que es mi tensión U, la que tengo aquí, em, que no está graficada, esta es la tensión U. Entonces lo que tengo que hacer es restar estos dos potenciales. Entonces por eso BCD es igual a BC menos BD. Entonces resto ecuacionalmente estos dos y obtengo la tensión BCD. Entonces, si yo hago esa resta algebraica, me quedaría de esta manera. Y una característica de este puente es que el punto BCD debe ser cero. Entonces, yo tengo esta ecuación, yo esto lo puedo igualar a cero y me sirve para conocer ciertos parámetros si es que es lo que yo estoy requiriendo. Entonces, como esto es igual a cero, esto pasa al otro lado positivo y nos queda de esta manera. Entonces ahí tenemos una característica muy importante del puente de Webstone, que es que la tensión BCD es cero. Bueno, entonces trabajando esto, ¿verdad? Esto yo lo obtuve de esto de aquí, es transcribir esto, ¿verdad? Le tenemos BCD, es esto, igualamos a cero, esto está restando, pasa al otro lado sumando y obtenemos esto. Entonces eso es lo que copiamos de nuevo aquí. Entonces vamos a hacer un pequeño trabajador algebraico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? BI, vamos a simplificar con BI, me queda de esta manera y empiezo a trabajar, ¿verdad? Esto que está aquí dividiendo va a pasar multiplicando, esto que está dividiendo pasa multiplicando y así me quedo este lado R2 por esto, le pongo aquí un paréntesis. Entonces va a ser R2 por todo este paréntesis, es igual a RX por todo este paréntesis. Y así, ¿verdad? Obtengo esto de aquí, que es lo que vamos a hacer, se le falta un pasito para que se vea más el proceso. Es así, ¿verdad? Entonces yo voy a aplicar la distributiva. Entonces me va a quedar R2 por Rx más R2 por R3 es igual a, nuevamente la distributiva, Rx por R3, perdón, R1. Ahí. Entonces de aquí yo voy a despejar R2 por R3, que es esto. Entonces esto que está aquí sumando va a pasar restando y ahí me queda R2 por R3 va a ser igual a Rx por R2 más Rx por R1 y esto pasa restando, entonces menos R2 por Rx. Y así es como llego a esto de aquí.
Entonces, si yo me fijo, este término y este término son iguales, pero este es negativo y este es positivo. Entonces me da 0. Y así me queda R2 por R3 es igual a esto, Rx por R1, que es lo que yo tengo aquí. Entonces de aquí yo despejo Rx, entonces R1 que está multiplicando a Rx pasa dividiendo. Y así finalmente me quedo con Rx igual a R2 por R3 sobre R1, que es esto de aquí. Entonces, ¿por qué despejamos Rx? Porque Rx es la resistencia variable en este caso. Bueno, o sea, estamos colocando en función a Rx. Pero, para lo que nos dice el ejercicio es que partiendo, ¿verdad? De que R2 y R1 son constantes, es decir, es propia de la estructura, ya viene con un valor óhmico. Entonces tenemos esto, R2 y R1, que son constantes. ¿Verdad? Aquí tenemos también la ecuación. Entonces es lo mismo que decir Rx es igual a R3 por, en lugar de este cociente, una constante. ¿Verdad? Entonces con eso podríamos hacer variar R3 y si varía R3 también varía Rx. Entonces así logramos ajustar la tensión que tenemos aquí, la tensión entre C y D, que era la U. Ahora vamos a hacer un ejercicio para aplicar un poco esta ecuación. Entonces tenemos el circuito, ¿verdad? Y vamos a calcular los potenciales, ¿verdad? Nos dice que tenemos BC es igual a R2, esto ya lo teníamos, ¿verdad? Al principio vimos, pero ahora tenemos valores. Entonces nos dice que R2 estaba aquí, entonces vale 20 y tenemos también R1 que vale 20, entonces ambos valen 20 y la tensión de entrada vale 10 voltios. Entonces sustituyo R2 20 sobre 20 más 20 por 10 y así tengo que BC es igual a 5. Entonces R3 y Rx, ¿verdad? Están determinando el potencial en D. Entonces, esta ecuación también vimos al principio y sustituimos. Entonces, Rx sobre Rx más R3 por 10. Nosotros no conocemos todos los valores, pero sabemos que esto va a ser igual a 5. ¿Por qué? Porque si BC menos BD es igual a 0, yo puedo decir que BC es igual a BD. Entonces, BC vale 5, entonces BD también. Entonces, como esto es BD, yo igualo a 5. Y de ahí resuelvo mi sistema de ecuaciones, ¿verdad? Entonces yo tengo Rx sobre Rx más R3 por 10 es igual a 5. Entonces esto, si está dividiendo, pasa multiplicando. Entonces 5 por Rx más R3. Entonces lo que voy a hacer es aplicar la distributiva. Bueno, aquí puedo simplificar esto. Y así tengo 2Rx es igual a Rx más R3. Esto pasa aquí, entonces me queda Rx es igual a R3. Entonces ahora dejamos expresado nuevamente Rx en función a R3 y eso sería la parte teórica. Tienen ustedes un ejercicio parecido a lo que hicimos el día de hoy, ¿verdad? También vamos a ver una simulación antes de finalizar la clase. Bueno, esto sería el contenido teórico por hoy, pero vamos a ver una simulación antes de terminar el contenido de la clase. Pues siempre vamos a tratar de contrarrestar lo que vemos en la parte teórica con alguna simulación y verificar ahí los valores. Entonces tenemos este circuito. Entonces vamos a ver esta simulación. Yo ya tenía preparada la simulación, entonces le di para ejecutar, ¿verdad?
Este ejercicio es el que vimos al principio, donde tenemos tres resistencias y lo que vamos a hacer es verificar los valores que nosotros calculamos por medio de las herramientas del circuito que tenemos, ¿verdad? Entonces, vimos, por ejemplo, que la potencia en este resistor era de 80. Entonces, lo que tenemos aquí, también vemos la corriente, ¿verdad? La corriente I1 era de 4 amperios. Entonces, el display nos muestra 4. La corriente total también la tenemos. Entonces, con eso podemos ir verificando todos los parámetros, ¿verdad? Ahora, ¿cómo yo puedo hacer esta simulación? Entonces, vamos a empezar. Primeramente, para que me muestre de esta manera, yo necesito abrir una hoja de Simulink. Entonces yo voy aquí a mi MATLAB y aquí le doy New y Simulink Model. Entonces una vez que abro mi Simulink Model, les doy una hoja en blanco y me genera esto, ¿verdad? Entonces ahora lo que yo voy a ir haciendo es insertando los dispositivos. Tenemos dos opciones, uno es aquí por medio de la librería y el otro que es el más cómodo, pero necesitamos conocer el nombre de los dispositivos, es aquí al costado. Entonces yo le doy doble clic, me despliega esta ventana y ahí voy colocando el nombre de lo que quiero introducir. Por ejemplo, quiero una fuente de tensión. En este caso estamos en continua, entonces DC, voltage source. Entonces selecciono eso y me insertó. Luego quiero las resistencias, ¿verdad? Entonces yo le doy aquí, le doy en branch, branch serie y tengo esto. Entonces, si yo le doy doble clic, me aparece de esta manera y yo aquí selecciono R porque solamente estoy interesada en la resistencia. Necesito girar esto, le doy clic derecho, formato y rotar. Bueno, ahora yo necesito tres de estos, ¿verdad? Entonces, para copiar, le doy clic derecho, lo aprieto en forma continua y arrastro. Y así empiezo a copiar. Lo que necesito es cambiar estos valores, ¿verdad? Mi ejercicio me decía 10, 20 y R3 que calculamos que era 10. Entonces coloco aquí 10, 20 y esto también era 10. Vamos a verificar. Sí, 10, 20 y 10. Entonces E nos había dado un valor de 40. Entonces voy a configurar esto con un valor de 40. Y ya tengo mi circuito. Entonces esto yo conecto. Entonces para conectar pongo mi cursor aquí en el cuadradito y llevo hasta el siguiente. Y ahí tengo el circuito hecho. Algo muy necesario para que podamos compilar esto es que insertemos el Power WI. Entonces le doy doble clic aquí, escribo Power WI y le introduzco solamente un Power WI. Si yo ahora inserto uno más adicional me va a dar un error. Entonces yo ya tengo mi circuito, pero yo quiero hacer mediciones. Entonces para hacer mediciones aquí es donde uso los conceptos que vimos de cómo conectar el batímetro, cómo conectar el amperímetro, el voltímetro, ¿verdad? Esto que tengo aquí es tierra, así mismo como está graficado aquí, pero dijimos que hacerlo de esta manera era lo mismo, ¿verdad? Pero elegí colocarle esto para que sea más parecido, ¿verdad? Entonces ahí le damos ground y así introducimos la tierra aquí, como está en este dibujo. Bueno, vamos a introducir nuestro equipo de medición. Entonces primero voy a medir la corriente. Entonces para medir la corriente es current measurement, ¿verdad? ¿Cómo va el amperímetro? El amperímetro debe ir conectado en serie. Entonces voy a borrar este conector aquí para poder conectarlo en serie. Entonces ahí está, perfecto. ¿Dónde más quiero medir corriente?
Podemos medir aquí en el último. Entonces, esto yo moví, entonces se selecciona y se mueve de esta manera para que tengamos más espacio. Entonces tengo dos opciones, copiar este en perímetro o escribir de nuevo em, el nombre, ¿verdad? Entonces, vimos cómo se copia y así introduzco uno nuevo. En este caso va a ser más cómodo copiar. Ok, ahora vamos a colocar un voltímetro. Podemos colocarlo aquí en R2. Entonces le doy doble clic y voy a escribir voltage measurement. Entonces, ¿cómo se conecta el voltímetro? En paralelo. Entonces conecto aquí en este punto común y aquí voy a hacer otro punto común. Y me falta para medir mi potencia. Entonces para eso uso un power measurement, ¿verdad? Y voy a conectar donde quiero. Pero, ¿qué es lo que habíamos dicho del batímetro, por ejemplo? Que necesitamos conocer la tensión y la corriente para eso. Entonces no voy a poder medir aquí si yo no coloco un amperímetro. Entonces voy a agrandar esto para colocar ahí mi amperímetro. Voy a copiar esto. Bueno, voy a agregar eso aquí. Entonces esto tiene aquí el terminal y aquí, entonces queda un poco no estético, entonces voy a girar por eso. Y ahora sí. Ahí. Entonces, ¿yo qué más necesito? ¿Verdad? Necesito conectar esto a la tensión, esto a la corriente. Pero aquí tenemos la potencia reactiva, nosotros todavía no estamos entrando en esos conceptos, solamente la activa, que es la que utilizamos hasta ahora. Entonces, yo cancelo este pin como con un terminator. ¿Por qué necesito eso? Porque si no, no va a poder ejecutar porque tenemos suelto un cable prácticamente, ¿verdad? Ahí. Y ahora necesito visualizar todo esto. ¿Cómo visualizo? Por medio de un display. Entonces voy a conectar uno aquí, colocamos otro aquí, colocamos otro aquí en el de tensión, uno aquí en el de corriente y colocamos aquí uno en el de la potencia. Luego yo le doy a RAM y voy a empezar a visualizar valores en mi display. Veo que aquí tengo la potencia de 80, em, la tensión de 40, ahora verificamos eso. La corriente en R3 de 4, la corriente total, la tensión es de 40, eso estoy segura si es correcto. Sí, entonces probablemente aquí es donde tengamos la falla. Bueno, en algún lugar, algún parámetro aquí está distinto. Aquí está. Tenemos 4 y en realidad tendría que ser 10, 20 y 10. Entonces, este sería el de la tarea, ¿verdad? Tal cual. Y verificamos potencia 80, corriente 2, ¿verdad? Aquí, corriente 2 amperios en R2. Entonces, así siempre nosotros podemos ir contrarrestando los ejercicios por medio de nuestra simulación. Este tiempo de aquí ustedes pueden hacer más chiquito, no hace falta que sea 2, puede ser incluso 0,02, un valor así de pequeño. Cuanto más chiquito sea, más rápido va a compilar. Ahora mismo no importa porque estamos en DC, pero cuando veamos cosas en corriente alterna, ahí sí va a ser importante porque vamos a empezar a ver formas de ondas senoidales y cosas así, entonces vamos a empezar a tener en cuenta el periodo. Bueno, entonces con esto finalizamos la clase. No se olviden comentar el foro para que puedan tener la asistencia correspondiente a la clase. Tendrían de tiempo hasta el siguiente martes y así validan su asistencia, ¿verdad? Entonces tenemos varios días para poder responder el foro, pero debe ser dentro de este plazo de tiempo mencionado para que pueda ser válido. Y tienen también una tarea. Estas tareas
En ocasiones tendrían puntuaciones y en otras no. En el caso de que tenga una puntuación, va a estar indicado en el portal, pero siempre es importante que vayan resolviendo para practicar, porque esta materia es muy práctica. Entonces, todos los ejercicios que nosotros hacemos en clase o que yo les voy dejando en los cuestionarios, es importante que vuelvan a realizarlo. Entonces, ahí empiezan a surgir las dudas y